en honor al tiempo y hoy día vamos a ver, ojalá que dos cosas, yo creo que vamos a alcanzar a hacer solo una y esa va a ser una de dos ayudantías que se van a tratar de QGIS, ¿ya? Porque no vamos a alcanzar a ver todas las cosas que necesitan para el bonus de la tarea que les acaba de subir el profe, ¿ya? Entonces ustedes van a tener disponible después un video donde yo voy a explicar un poco las funciones básicas de QGIS, porque ahora vamos a irnos como a lo específico que es como el área de hidrología, y después como para que se entienda un poco el contexto de qué herramientas se utilizan en QGIS, cómo funcionan a la final las capas, todo eso. También voy a subir un video que explica los parámetros generales y otras aplicaciones que se salen un poco de la hidrología, pero obviamente no me voy a centrar mucho en esas aplicaciones. ¿Ya? Entonces, lo que se busca hacer con la herramienta QGIS, primero les quiero introducir la herramienta así como hablando, aún no voy a compartir la pantalla, pero la herramienta de QGIS, lo que es un sistema georreferenciado de código abierto, ¿ya? Entonces, todo este programa es gratis, todos los plugins, esas cosas son totalmente gratis, y es una especie de Google Earth, donde ustedes van a poder agregar capas de vectores, y por vectores me refiero, por ejemplo, a polígonos. Yo tengo, ¿no es cierto?, un mapa 2D de Google Earth, entonces sobre Google Earth yo podría dibujar un área que me interesa, cosas así, ¿ya? Eso sería lo básico, y después tiene un montón de aplicaciones y plugins como los que vamos a utilizar hoy día, ¿ya? Entonces, lo que vamos a utilizar hoy día se llama, perdón, un modelo un modelo, es que me lo sé en inglés, un modelo de elevación digital, eso, ya que en inglés es Digital Elevation Model, ¿ya? Entonces, lo que es eso es simplemente un, un satélite que mediante rayos láser o no, no sé cómo, eh, manda una onda y después de esa onda rebota. No sé si han visto la tecnología LiDAR, pero es parecido a eso, ¿ya? Entonces hay distintos proveedores de esa información. La NASA es uno de esos proveedores y hay otros que no son gratuitos que igual pueden buscarlo ustedes, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver uno de esos modelos de elevación digital que sirven para hartas cosas, para topografía, hidrología, etcétera, ¿ya? Para topografía no son tan precisos, pero bueno. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a buscar las cosas que acabo de mencionarles. Entonces miren, ahí está QGIS. Entonces para el bonus de la tarea, lo que van a tener que hacer es descargar este programita que está acá, ¿ya? El profe igual quiso dejar esta parte del curso como opcional mediante el bonus, porque de repente en ciertas computadoras, no sé, hay problemas con este programa, ¿ya? Entonces, dentro de QGIS, ustedes van a tener varias opciones de descarga, ¿ya? Si se fijan, ahí hay una versión 3,24.3 y una versión 3,22.7, ¿ya? Entonces, siempre QGIS les va a lanzar una versión que va a ser estable, o sea, que ya está aprobada, se debugueó, una versión que está bastante buena y bastante establecida, ¿ya? Después va a haber una opción nueva que va a empezar a probar distintos parámetros que van agregando los colaboradores de QGIS, y esa versión obviamente puede tener problemas en el código, ¿ya? Entonces yo lo que les sugiero es siempre descargar la versión que sea estable, ¿ya? Si bien no van a tener todas las funciones, no van a necesitar todas las funciones nuevas porque va a ser bastante básico lo que vamos a utilizar, ¿ya? Otra cosa súper importante es que se aseguren que la versión que están descargando ustedes venga con un programa que se llama GRASS, ¿ya? Casi todas las versiones vienen con esto, entonces, GRASS QGIS. Y si no, van a tener que instalarlo como un complemento después, ¿ya? Entonces es GrassGIS, ¿ya? Pero bueno, casi todas las versiones de QGIS tienen eso ya instalado dentro de QGIS, ¿ya? Y para que sepan cómo es la interfaz, voy a abrir un proyecto que tenía acá.
abrir reciente, por ejemplo, este de aquí. Ya, entonces fíjense que ahí es como les dije, un Google Earth, donde yo estoy aquí mapeando algunas cosas de aquí de una comuna que estoy haciendo una investigación dentro de esta comuna. Entonces, si se fijan, pueden ir poniendo puntitos aquí, líneas para distintas calles, etcétera, ¿ya? Así se ve la interfaz de QGIS. Después, otra cosa que van a tener que hacer sí o sí para la tarea es buscar estos archivos que yo les dije que son de elevación digital, ¿ya? Y estos archivos de elevación digital, ¿cómo se van a ver? Se van a ver así. Voy a importar una capa. Miren, aquí pueden importar capas. Entonces ponen añadir capa raster. Las capas raster son estas de elevación digital. Y voy a irme acá. Voy a añadir esa de ahí. Y déjenme deshacer el zoom para que puedan ver lo que es esa capa. Ya. De hecho, estos son los mismos datos que ustedes van a tener que descargar para la tarea. Entonces, fíjense, ese es un archivo de elevación que está centrado en la hidrología. Si ven ahí hay como una especies de venitas ahí dentro de este archivo. Y eso es, digamos, los distintos ríos, quebradas que bajan a través de este espacio que me di yo, ¿ya? Entonces, tip para la tarea es que ustedes van a tener que hacer esto para la comuna de Petorca, ¿ya? La comuna de Petorca, ¿dónde está ubicada? Se les voy a mostrar ahora para que puedan más o menos descargar un polígono que no sea tan grande. Por ejemplo, si se dan cuenta, esto se compone de dos imágenes, ¿ya? Aquí tenemos una imagen, aquí tenemos otra imagen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo no supiese bien dónde está la comuna de Petorca, yo podría tener muchas imágenes para poder encontrar la cuenca de Petorca, ¿ya? Entonces, para que no les pase eso, yo les voy a mostrar más o menos dónde está esta comuna, que es en la región de Valparaíso, y justo está colindando con la región con la cuarta región, ¿ya? Entonces, déjenme dejar de anotar, voy a apagar estas capas de acá. Fíjense, esta de aquí es la comuna, ¿ya? Que parece una especie de rinoceronte. Esa es, ¿ya? Y aquí arriba, aquí, estas de aquí, serían, esa ya sería la cuarta región, ¿ya? Y después, ¿cómo se va a ver más o menos la cuenca que ustedes tienen que delimitar? Eso lo pueden buscar en la DGA. De hecho, yo descargué, no me acuerdo si fue como de un sitio tan fácil de encontrar, pero descargué la cuenca del río Petorca así como en términos generales, ya no en términos hidrológicos, solo como delimitándola, y parece que no la tengo acá. Bueno, no importa, vamos a buscarla en Google nomás. Entonces vamos a buscar cuencas Chile. Vamos a buscar en imágenes y si se fijan ahí, por ejemplo, tenemos las distintas cuencas y ustedes si van ahí, seguramente van a tener un reporte con las distintas regiones y las distintas cuencas, ¿ya? Y eso pueden llegar y copiarlo también dentro del QGIS para ver que estén más o menos bien, ¿ya? Esto justo es como del norte, no es tanto como de la región central. Aquí, por ejemplo, la DGA tiene todos los archivos de las cuencas de Chile. Entonces déjenme hacerle suma a ver si encuentro por ahí. O esperemos que esto se cargue. Bueno, igual la tengo descargada en el otro archivo que vamos a utilizar, así que no se preocupen mucho por eso, ¿ya? Sepan que la DGA tiene estos archivos que ustedes pueden verificar después. ¿Ya? Otra cosa que les puede servir bastante para comparar es lo siguiente, ¿ya? La Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional. Voy a buscar archivos vectoriales. ¿Ya? Si ustedes buscan eso,
aquí van a tener una serie de mapas vectoriales que están disponibles para todo el público y que consisten en lo siguiente. Por ejemplo, tenemos los distintos aeropuertos dentro de Chile, áreas urbanas, áreas silvestres, etc. Las divisiones comunales, que es exactamente el que yo tengo aquí, que son esas líneas negras que ustedes ven ahí entre comuna y comuna, ¿ya? De hecho, estoy utilizando uno de esos. También tienen algo súper importante aquí, que es red hidrográfica, polilíneas de los drenes de todo Chile, ¿ya? Entonces, esto está súper bien hecho. Y si ustedes descargan esa capa, les va a dar, por ejemplo, los drenes de todo Chile y seguramente van a aparecer estas líneas que yo les mostré, obviamente de manera más ordenada, para todo el país, ¿ya? Entonces, con eso igual pueden comparar que vayan más o menos bien con los datos reales, ¿ya? Bueno, ahora sí, vamos a cómo hacemos esto, cómo descargamos los datos y cómo logramos realizar estas cosas que se nos piden en la tarea, ¿ya? Entonces, para hacer eso, hay una página de la NASA donde nosotros vamos a descargar estos archivos raster de elevación digital, ¿ya? Entonces, fíjense ahí, de hecho yo lo pedí hace un poco nomás, ¿ya? Algo súper importante con esto es que ustedes tienen que registrarse en esta página de la NASA porque no se tienen que verificar sus datos, tienen que verificar que sean para fines educacionales, etcétera. Entonces intenten hacerlo con tiempo. Tampoco se demoran mucho, o sea, a mí se demoraron como media hora cuando lo hice yo, pero de repente he conocido amigos que se les ha demorado 1 o 2 días en validar la información, ¿ya? Entonces fíjense aquí, esta es la página, ¿cómo se llama? Ahí está, search.earthdata.nasa.gov. Y después dentro de los proyectos pueden ver distintas cosas. Espérense un segundo. Déjenme ver si me puedo ir atrás para mostrarles las opciones que les va a salir dentro de la página. Ya, entonces la página general es esta, www.earthdata.nasa.gov y después van a poner Learn Find Data, ¿ya? Y después aquí van a tener distinta información satelital que pueden descargar de la NASA y obviamente la que nos compete a nosotros es esta de acá, Earth Data Search. Si se dan cuenta, tiene la forma de las cuencas que yo les mostré, ¿ya? Entonces nos vamos a Earth Data Search. Vamos a irnos a Chile. Y aquí, como les digo, es donde nosotros tenemos que aplicar criterio, porque aquí para descargar este archivo raster, por ejemplo, si es que yo elijo un polígono, ya para descargar el archivo lo que yo voy a tener que hacer es dibujar un polígono del área que yo quiero los datos, ¿ya? Entonces déjenme centrarme aquí. Y entonces si yo no supiera muy bien dónde queda la comuna de Petorca o la cuenca de Petorca, porque sabemos que la comuna es algo más chico y la cuenca va hasta la costa, ¿ya? Entonces probablemente sea más grande que toda la comuna. Yo voy a agregar un polígono. Fíjense que aquí hay distintos polígonos. Pueden hacer polígonos que sean irregulares, que sean rectangulares, que sean circulares, como ustedes quieran, ¿ya? Yo voy a elegir uno cuadrado. Y ustedes, si no supieran dónde está la cuenca del río Petorca, entonces ustedes podrían hacer esto, ¿ya? Entonces dibujan ese cuadrado, dicen ya más o menos está en la región de Valparaíso. Lo que va a pasar es que van a tener demasiados datos que descargar, ¿ya? Si se fijan ahí, salen 1218 granules, ¿ya? Y los granules son estas imágenes que yo les mostré, ¿ya? Entonces fíjense, aquí tenía dos que me toman todo lo que yo quiero, ¿ya? Entonces si ustedes dibujan lo que yo acabo de dibujar, van a tener 1200 de estas imágenes y van a tener que compilarlas todas y después hacer una cachada de cosas para poder determinar dónde está la cuenca que nos interesa, ¿ya? Entonces intenten ser lo más específicos dentro de acá. Entonces, como yo les dije, los límites de Petorca y de la cuenca de Petorca más o menos están delimitando con la región de Valparaíso y la cuarta región.
Entonces lo que yo voy a hacer es hacer un cuadrado que sea un poquito más chico, ¿ya? Entonces voy a hacer un cuadrado que sea más chico, que más o menos va a estar ahí, porque nosotros sabemos que igual aquí van a haber distintas cuencas. Pues en los Andes seguramente los Andes va a tener también su propia cuenca. Entonces aquí llegamos, hacemos un cuadradito y eso delimita la información que nos va a dar la NASA, ¿ya? ¿Y qué tipo de información tengo que bajar? Tengo que buscar aquí Digital Elevation Model, ¿ya? Entonces aquí busco Digital Elevation y fíjense que ahí me sale como una sugerencia, Digital Elevation and Terrain Models. Uy, espérense, Digital. Ya, ahí sí. Y fíjense que tengo distintos proveedores para esto, para estos datos, distintos satélites quizás que van a tomar esta información. Por ejemplo, ahí está NASA Shuttle Radar Topography Mission Global 1. ¿Ya? Ese es un radar que tomó cierta información. Entonces aquí obviamente les va a salir la fecha. Según esté más actualizado, obviamente va a ser más precisos los datos. Y el número de granules, como les dije, es el número de imágenes que va a requerir para poder clasificar todo el polígono que yo le acabo de dar. Entonces, si se fijan, hay distintos proveedores. El más actualizado que yo vi era 2013, 2015. Yo prefiero quedarme con los primeros porque eso me sugiere la página, ¿ya? Entonces, yo tomé este de aquí, cliqué aquí, y fíjense que ahí nos va a dar las distintas imágenes que va a tomar. Entonces tenemos una perdón, una previa, digamos, de cómo se van a ver esas imágenes. Entonces fíjense, esa va a ser la primera imagen, esta va a ser la segunda imagen, ¿ya? Y después vamos a hacer algo para juntar esas dos imágenes dentro del programa, ¿ya? Entonces le damos a descargar esto, ponemos download data. Y aquí, obviamente, como ustedes no están registrados dentro de esto, no han descargado esto, seguramente les va a pedir como autentificaciones y cosas así, ¿ya? Intenten hacer todas esas autentificaciones y a la final van a llegar a esto, ¿ya? Estos archivos. Fíjense que yo tengo 4 porque mi archivo contenía 2 imágenes que tienen asociado un archivo DEM y un archivo NUM, ¿ya? Lo que nos sirve a nosotros es solamente el Digital Elevation Model, que es el DEM, ¿ya? Entonces pueden descargar este de aquí arriba y este de aquí, el 071 y 072 DEM, y con eso les va a servir, ¿ya? Entonces ahí buscan una carpeta, descargan eso, yo ya lo tengo descargado, entonces no lo voy a hacer 2 veces, de hecho solo dejen descargas eso. Y me voy a ir a un nuevo proyecto para intentar hacer todas las cosas de cero para que no se pierdan tanto, ¿ya? Entonces voy a descartar los cambios que hice este proyecto. Ya, entonces fíjense, esta es la página principal de QGIS y aquí yo no tengo ningún mapa, ninguna cosa cargada, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es utilizar una herramienta que se llama Quick Map Services, ¿ya? Y este Quick Map Services lo único que es un proveedor de mapas. Por ejemplo, déjenme buscar, es este icono de acá, si no me equivoco. Este de acá. Este de acá, ¿ya? Este de acá es el Quick Map Services y va a tomar datos de algún sistema de mapas que ya existe dentro de la web. Por ejemplo, Google, la NASA, incluso está Waze aquí, ¿ya? Lo que normalmente se usa es el de OSM, ¿ya? Entonces, OSM estándar. Ya, entonces, fíjense que ahí tenemos un mapa de todo el mundo y obviamente esto se nos va a demorar igual en cargar dependiendo de nuestro internet, etcétera. Y fíjense que en el lado izquierdo, yo cuando agregué esa cosa, tengo aquí una capa asociada a ese mapa, ¿ya? Entonces yo puedo prender y apagar distintas capas
De hecho, puedo comparar, por ejemplo, así por curiosidad, cómo va este mapa con el de Google, ¿ya? Cómo se compara este mapa con el de Google. Y espérense un ratito que estoy muy al norte aquí. Estoy muy al norte. Ya, entonces vamos a estar más o menos por ahí, pues, entonces me voy a centrar por ahí. Ya, entonces esta es una capa, entonces yo puedo prender y apagar esta capa a mi conveniencia, ¿ya? Otras cosas que puedo hacer aquí es en propiedades, por ejemplo, bajarle la transparencia. Entonces yo aquí puedo darle una transparencia más baja, por ejemplo, y la voy a comparar, por ejemplo, como está con el mapa de Google Maps, ¿ya? Entonces voy aquí a Quick Map Services y me voy a Google, me voy a Google, Google Road, por ejemplo, y voy a comparar estos dos, ¿ya? Y fíjense que yo puedo seleccionar aquí, apagar uno, prender el otro, apagar uno, encender el otro. Entonces, para ver, por ejemplo, cómo se comparan esos dos mapas, lo que yo puedo hacer aquí es sobreponer el de Google a este en propiedades. Voy a darle una opacidad del 100%. Y al de Google le voy a ir quitando la opacidad para ver qué tan preciso o cómo se compara con el otro mapa, ¿no? Entonces me voy a propiedades, opacidad global, y ahí vamos a ir viendo ciertas cosas. Ya, entonces fíjense, ahí tenemos las líneas de ambos mapas. Obviamente la que está como más transparente va a ser la de Google Maps. Igual tienen como ciertas discrepancias, por ejemplo, en los ríos, en algunas calles. Hay ciertas calles que no están en cierto mapa, etcétera. Ya, sepan que pueden ocupar la transparencia para eso. Otra cosa para la que pueden ocupar la transparencia es para importar, por ejemplo, imágenes. Entonces, ustedes pudiesen también importar la imagen de la cuenca del río Petorca aquí y podrían compararla con el mapa aquí y más o menos verificar si sus datos están ok, ¿ya? Entonces, por ahora me voy a quedar con simplemente la de OSM estándar. Voy a borrar la de Google para ubicarme más o menos en dónde estoy, ¿ya? Entonces, vámonos a lo que nos concierne, que es delimitar y ver todos los temas de la cuenca del río Petorca, ¿ya? Entonces, para eso ya descargamos nuestros dos archivos .dem y voy a importar esos archivos. Esos archivos son capas, ¿ya? Entonces, voy a agregar capas. Aquí en agregar capas, voy a irme a añadir capa raster, ¿ya? Porque este archivo .dem es una capa tipo raster, ¿ya? Entonces ahí voy a buscar dónde guardé esos archivos. Yo simplemente los guardé en descargas y si no me equivoco son estos dos de aquí, ¿ya? Entonces voy a abrir esos, los voy a agregar aquí en añadir y fíjense que ahí están esas dos imágenes, ¿ya? Tengo esos dos archivos raster y asociadas a estas imágenes van a estar todas las elevaciones. Por ejemplo, lo que está más negro van a ser elevaciones menores y lo que está más claro van a ser elevaciones mayores, ¿ya? Pero fíjense que son dos capas distintas. Entonces, cuando yo utilice los software de procesamiento que vamos a utilizar hoy día, lo que va a pasar es que los va a tomar por separado y vamos a tener errores por cientos, ¿ya? Entonces, esperen un segundo que se me está descargando el computador y seguimos al tiro, ¿ya? Tengo aquí al lado del cargador, solo que tengo que enchufarlo a la zapatilla. Ya, perfecto, estoy de vuelta. Algo que no se haya entendido hasta ahora, yo sé que son varias cosas, pero trato de condensar bastante información en poco tiempo.
¿Están Todo ahí? bien, Roberto. Ya, perfecto. Bueno, sigamos entonces. Lo que estaba diciendo es que había un conflicto que estas sean dos imágenes distintas, ¿ya? Entonces, ¿cómo combino estos dos archivos? Sabemos que estos dos archivos son archivos raster. Bueno, algo que voy a hacer también para hacerles recordar es que yo puedo ir manejando las capas según su prioridad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, fíjense que ahí está la capa del mapa, y entonces si yo arrastro esta capa del mapa hacia arriba, se sobrepone a todas las capas que están abajo, ¿ya? Entonces ya no veo las capas que están abajo. Ya, eso igual es importante. Ya, entonces estos dos archivos yo los quiero combinar. Para hacer esto, sabemos que es un archivo raster. Nos vamos aquí a la opción raster aquí arriba y nos vamos a ir a misceláneo, o si lo descargan en inglés, miscellaneous, y vamos a ir a combine o combinar, ¿ya? En combinar, o espérense, vamos a hacer algo mejor, ¿ya? Es que yo una vez hice de esta manera lo que les acabo de decir, pero creo que tiene conflictos con el software de procesamiento que vamos a hacer. Entonces lo vamos a hacer de manera distinta, ¿ya? Pero no se preocupen. No estoy muy seguro si en sus versiones funciona bien o no, ¿ya? Pero nos vamos a ir a la segura. Vamos a ir a raster, vamos a irnos a misceláneo y vamos a ir a construir un raster virtual, ¿ya? Entonces, dentro de ese raster virtual, yo tengo que seleccionar estas dos capas que yo quiero unir, ¿ya? Entonces las busco, ahí me sugiere todas las capas del proyecto y sabemos que son estas dos. Voy a regresar y voy a ver que esta opción de aquí no esté seleccionada, porque miren, dice place each input file into a separate band. Eso significa que va a separar los dos archivos como ya los tenemos, ¿ya? Entonces eso no nos sirve, ¿ya? Queremos que estén unidos, entonces esto tiene que ir deseleccionado. Por lo otro, no se preocupen mucho y le damos a ejecutar. Ya. Le damos a cerrar y fíjense que esa es una imagen continua, ¿ya? Ya no tenemos una separación entre ambas imágenes. Bacán. El QGIS logró unir estos dos archivos en uno solo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a pegar, porque esta es una imagen, vamos a pegar esta imagen, que es una imagen tipo 2 dimensiones, a un programa que está hecho más o menos en 3 dimensiones, ¿ya? Si yo me alejara de esto sería como un globo terráqueo, una cosa así. Si bien el mapa que se muestra aquí se ve como en 2 dimensiones, como el sistema de referencias es en 3 dimensiones. Y yo esta capa de aquí la tengo en 2 dimensiones, ¿ya? Entonces lo que yo necesito hacer es pegar este tipo de pegatina en la capa del globo terráqueo, ¿ya? No solo pegarla de manera recta, sino que alisar los bordes, ¿ya? Digámoslo así. Entonces, para hacer eso, yo me voy a ir a esta nueva capa que es la capa unida que se llama virtual. Déjenme borrar esto que me entorpece un poco la vista. Ya me voy a ir a esta capa que dice virtual y me voy a ir de nuevo a raster, ¿ya? Y dentro de raster me voy a ir a proyecciones. Y aquí voy a asignar una proyección. Perdón, voy a combar y reproyectar, ¿ya? Combar significa eso, como pegar una imagen 2D en un sistema de referencias 3D. Entonces fíjense que ahí tengo seleccionada la capa que yo quiero, la capa virtual, esa la quiero pegar dentro del globo terráqueo. Y el SRC objetivo va a ser el sistema de referencia que yo voy a utilizar, ¿ya? Aquí ya no se calienten mucho la cabeza. Hay distintos sistemas de referencia según el país, bla, 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 pero vamos a utilizar uno que sea mundial, ¿no? Entonces, el WGS 84 Pseudo Mercator es el que viene por defecto en el QGIS y bueno, nos sirve ese, ¿ya? No se preocupen mucho por eso, ¿ya? Yo igual cuando hice esto lo hice con otro sistema, entonces ojalá que nos funcione. De mi experiencia sé que funciona con todos, ¿ya? Entonces ojalá no me queme dentro de la ayudantía, ¿ya? Entonces fíjense que aquí el primero que nos da es el del proyecto, ¿ya? Porque el proyecto tiene su propio sistema de referencias que yo puedo cambiar. Entonces siempre selecciono el de proyecto, ¿ya? No voy a estos de aquí que me sugiere el QGIS, me voy al primero que dice project, ¿ya?
y ahí le voy a dar a ejecutar. Uy, espérenme un ratito que me están llamando y es medio urgente. Ya, disculpen por la interrupción. Déjeme, igual me voy a cambiar de internet porque pasé el celular. Uy. ¿Aló, me escuchan? Hola. Sí, Ah, ya, se perdón. escucha. Es que pasé el celular para que contestaran por mí, pero era el celular que tenía internet. Pero ya me conecté a otro. Ya, eso. Entonces, hicimos eso, pegamos esa pegatina, ¿no es cierto?, dentro del sistema de referencias, y lo que obtengo como resultado es una nueva capa. Fíjense que aquí yo voy acumulando capas. Estas eran las originales, ¿ya? Después lo que hice fue pegar esas dos puntas. Ese es el resultado del que dice virtual. Después, al virtual lo pegué en el sistema de referencias. Ese es el resultado y se llama reproyección, ¿ya? Y así voy acumulando capas, acumulando capas. Por si acaso no la vayan a embarrar, yo voy a dejar todas estas capas llenas, pero si quieren ser más ordenados, ustedes lo que pueden hacer es ir borrando las capas anteriores, ¿ya? Solo se quedan con la última, ¿ya? Y esta es la que me sirve. Ya. ¿Qué voy a hacer con esto a continuación? Es delimitarle un poquito más, ¿ya? Y para hacer eso, voy a utilizar la cuenca que ya tengo precargada del río Petorca y como les dije, ustedes pueden hacer esto mismo con una imagen de la cuenca del río Petorca, no tienen que tener de por sí, disculpen, de por sí el archivo que yo les voy a mostrar. ¿Ya? Entonces voy a importar esa capa y déjenme ver si la encuentro. Creo que esta era tipo raster. Y creo que la tenía por acá. Uf, espérense. Por aquí debería tener. Calle Vereda, cuenca completa, río Petorca. Cuenca Petorca, no sé si es eso. Añadir. No, no era eso. Discúlpenme igual por. Ya, bueno, no se preocupen mucho por eso. Yo sé más o menos dónde está esta cosa, solo no encuentro el archivo, entonces yo sé más o menos por dónde pasa la cuenca, ¿ya? Entonces ustedes ayúdense de una imagen, ¿ya? Es lo que yo podría hacer, pero no quiero perder mucho tiempo importando la imagen, cortando la imagen, etcétera. Eso pueden igual averiguarlo cómo hacer ustedes. Entonces yo sé más o menos por dónde va a pasar esa cuenca. Va a pasar más o menos pegadita al límite y se va a cortar más o menos de ahí donde dice Papúa. Ya ahí va a ser como la salida. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer yo es crear una nueva capa. ¿Ya? Entonces voy a crear una nueva capa y la nueva capa que voy a crear va a ser en archivo shape, ¿ya? Esas son las capas que son no como líneas, sino que son como polígonos, ¿ya? Entonces el nombre de archivo le voy a poner corte.
el tipo de geometría, fíjense aquí, va a ser polígono. Ya, eso lo voy a explicar igual en el video que voy a subir, porque son cosas como más básicas. Y eso es lo único que necesito tener. Voy a darle a aceptar. Y fíjense que ahí se creó una nueva capa. ¿Ya? Y yo para dibujar la capa que les acabo de mencionar, que va a ser como un polígono, me voy a este lapicito. Dentro de este lapicito voy a irme a esta opción que es dibujar un polígono, añadir polígono. Entonces, como yo les dije, ya sé más o menos dónde pasa la cuenca del río Petorca. Ustedes van a ayudarse de una imagen. Entonces ahí voy a hacer una especie de polígono. Perfecto. ¿Ya? Eso le voy a dar cualquier valor. Y fíjense que ahí me genera un polígono. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer es cortar toda esta imagen que yo tenía anteriormente dentro de ese polígono para acotar un poco más la información. ¿Por qué? Porque cuando yo esté procesando toda esta información, mientras menos información que no corresponde a la cuenca tenga, va a ser mejor. ¿Ya? Entonces voy a delimitar un poquito más la zona de estudio. Entonces aquí voy a guardar los cambios. Y fíjense en lo que voy a hacer. Ya, primero voy a subir la cuenca de Petorca arriba para verla. Ah, disculpe, esta tengo que eliminarla. Ya, voy a agregar eso y a esta capa que yo había creado, que era la reproyectada, ya unida, etcétera, le voy a dar a raster, voy a dar a extracción, ¿ya? Y dentro de extracción voy a darle a cortar raster, perdón, por capa de máscara. Entonces lo que yo voy a hacer es, como tener un molde de galleta, voy a utilizar el molde de galleta que creé recién, que era el molde tipo corte, o que se llama corte, y voy a cortar este archivo que tengo aquí, que es un cuadrado. ¿Ya? Entonces la capa de entrada, fíjese, es lo que yo quiero cortar, y lo que yo quiero cortar es esta reproyectada, la última capa que teníamos. ¿Ya? Y la capa de máscara, o sea, el molde con el que yo voy a cortar esa capa, va a ser esta capa que denominé corte. ¿Ya? Entonces hago eso, voy a ejecutar, cierro, y se me debería generar una nueva capa. Sí, fíjense. ¿Ya? Y esta nueva capa se llama cortado. Igual intenten no hacer un polígono tan como excéntrico como lo hice yo, porque fíjense que les van a quedar esos bordes que van a ser negros, que igual después como puede tener conflictos con el procesador que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces traten de acotarlo, pero tampoco sean tan excéntricos como lo hice yo. ¿Ya? Entonces fíjense que ahí delimité más la información que tenía, y con esto yo lo que voy a hacer es ir depurando un poco los datos que tengo acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que los satélites igual tienen cierto error. Por ejemplo, puede ser que justo ese rato pudo haber aparecido una nube, yo que sé, alguna cosa, un árbol gigantesco, un avión, cualquier cosa que me haya tirado, por ejemplo, un punto que esté mucho más alto del que debería estar. ¿Ya? Entonces tengo valores extremos que van a ser errores dentro del archivo. O sea, por ejemplo, sabemos que aquí, por ejemplo, los cerros de la cordillera de los Andes probablemente van a estar a 5.500 metros, una cosa así. Pero puede ser que el satélite haya tomado alguna cosa que esté como por ejemplo en los 10.000 metros. ¿Ya? Entonces para hacer eso, lo que yo voy a hacer es depurar un poco estos datos de acá. Y para hacer eso, aquí tengo un poco las etapas. Voy a utilizar el rfill. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí en esta barra de herramientas de la derecha, de aquí, yo voy a tener los distintos plugins que puedo utilizar. Por defecto casi siempre va a estar seleccionado el de Grass, ¿ya? Entonces no va a tener mucho que preocuparse por eso. Pero si no les apareciese eso ahí, lo que tienen que hacer es simplemente ir a complementos, administrar e instalar complementos. Y bueno, no tengo tan buen internet, pero parece que se abrió, sí.
Fíjense que aquí tengo todos los plugins que puedo instalarle a QGIS. Y dentro de este debería estar Grass. Ah, pero está en el instalado. Si lo tengo instalado. Fíjense ahí, Grass 7. ¿Ya? Y si no lo tuviesen instalado, pudiesen ir aquí a no instalado y buscan aquí, por ejemplo, Grass. Aquí, o por ejemplo, podrían descargar ese plugin que se llama Generalizer 3. Pueden descargar eso. ¿Ya? Entonces, ahí pueden descargar el Grass. Después de eso, voy a asegurarme que esté el ticket puesto para que me aparezca en este panel de plugins. ¿Ya? Entonces, en este panel de plugins, yo voy a tener distintas cosas, no solo los plugins. Por ejemplo, tenemos herramientas, estilos, cajas de herramientas, etcétera. ¿Ya? Entonces, la que nos interesa a nosotros es la que dice caja de herramientas. Ya no sé qué más dice, pero probablemente caja de herramientas de, ¿cómo le llama aquí en español esta cosa? De complementos, caja de herramientas de complementos. ¿Ya? Y los complementos que yo he utilizado recientemente son este de Grass y el de Saga. Entonces aquí el de Grass nos va a dar todas las cosas que puede hacer el Grass. De hecho, miren, ahí están todos los plugins que tengo instalados. ¿Ya? Entonces aquí dentro del de Grass voy a tener distintas cosas que puedo hacer. Puedo hacerle cosas a los rasters, a los archivos vectoriales, a los de visualización, etc. ¿Ya? Entonces aquí estamos trabajando con archivos raster. Entonces aquí van a estar todas las cosas o filtros que yo le puedo dar a un archivo raster. ¿Ya? El que nos va a servir es el rfill. ¿Ya? Entonces, aquí yo puedo buscarlo, por ejemplo, aquí dentro de la caja de herramientas directamente. Fíjense, ahí está rfill.dir. O lo que yo puedo hacer aquí es buscarlo directamente aquí arriba. Entonces busco fill y dentro de todos los plugins que tengo va a ver cuál tiene esa función. Entonces aquí está el plugin Grass. Voy a utilizar este que se llama rfill. ¿Y a qué archivo quiero aplicarle este rfill? Va a ser al archivo que está aquí cortado, ¿no es cierto? Que es el más reciente, el que acabo de cortar aquí. ¿Ya? ¿Y qué quiero hacer con eso? Es lo siguiente, ¿ya? Lo que yo quiero hacer es un archivo que no tenga las depresiones o valores máximos que yo les dije que pueden tirar errores. O sea, por ejemplo, pueden haber elevaciones que sean de menos 100 metros, menos 200 metros, o elevaciones que sean de 10.000 metros, cosas que no tienen mucho sentido con la realidad del terreno. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero aquí es el DEM sin depresiones. Eso es lo único que yo quiero. Entonces, fíjense que aquí dentro de todo esto, yo me voy a la pestañita que dice aquí DEM sin depresiones y me voy a estos tres puntitos. En estos tres puntitos yo me voy a dar la lata de aquí de poner guardar en un archivo temporal. ¿Ya? Y aquí estos de acá voy a deseleccionarlos, ¿ya? Para que no me tire esos de ahí. Igual no afectan mucho si los tienen, pero les va a ensuciar un poco la barra de capas que tengan acá. Otras cosas que tenemos que considerar aquí es... no, eso no más. ¿Ya? Para el siguiente plugin que vamos a utilizar, tenemos que tener más consideraciones. Entonces, vamos a ejecutar esto. Igual se demora un poquito en procesar. Ah, y tip aquí, si tengo un computador lento, mi computador igual es bastante rápido, pero si es que empieza a tirarles de errores la cosa de procesamiento, no cliquen, no toquen nada de la pantalla, solo dejen que vaya solo, o si no les va a tocar cerrar todo. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Fíjense ahí, no toqué nada, siguió corriendo nomás. Y nos generó esto de acá. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la nueva capa, la capa nueva que tenemos aquí, ¿ya? Que se llama, déjenme expandir esto, DEM sin depresiones. ¿Ya? Y este es el archivo que vamos a utilizar para hacer todas las cosas que necesitamos acá en el proyecto. Entonces, fíjense que igual esto tiene una organización de colores un poco mejor. Eso lo voy a explicar igual cómo hacerlo en el video que les voy a subir después. ¿Ya? La siguiente herramienta que vamos a utilizar es
la de watershed. Entonces, déjenme dejar de anotar. Si no me equivoco, es esta de aquí. Sí, la de watershed, ¿ya? Entonces aquí dentro de este panel van a buscar watershed, o bueno, dentro de todas las funciones que tiene Grass, también pueden buscarlo uno por uno. Se van a Grass, buscan raster, y dentro de raster buscan la que yo les acabo de decir, que es watershed, ¿ya? Entonces dentro de watershed vamos a obtener dos parámetros que nos interesan, que son bastante útiles, que van a ser la dirección del flujo. ¿Ya? Esto va a tomar los puntos más altos y va a calcular más o menos para dónde va a escurrir el agua, para la izquierda, para la derecha, norte 30 grados, etcétera, una dirección X, ¿ya? Después, otra cosa que nos va a dar va a ser un algoritmo que se llama de almacenamiento de agua por cajón, creo que se llama. A ver, déjenme ver cómo se llama. Número de celdas que drenan a través de celda, a través de cada celda, ¿ya? Entonces, básicamente lo que va a hacer aquí es, con las direcciones de flujo, me voy a dar un elemento finito que va a medir, por ejemplo, 30 píxeles por 30 píxeles, ¿ya? Entonces, utilizando un algoritmo, va a calcular más o menos cuánta agua va a fluir a través de esa celda de ahí que yo impuse de manera arbitraria, ¿ya? Y eso nos va a servir después para determinar dónde van a estar los ríos, dónde van a estar, por ejemplo, las quebradas, etc. ¿Ya? Buenísimo, ¿ya? Entonces, los únicos dos archivos que queremos nosotros van a ser esos dos: el número de celdas que drenan a través de cada celda, y esta de aquí, dirección de drenaje. Entonces, las primeras dos, ese de ahí y ese de ahí. Entonces, todas las otras cosas yo las voy a deseleccionar, ¿ya? Para que no me queden caleta de capas que no me sirven a la final. Entonces, déjenme ver, este se hace ticket aquí, este se hace ticket acá. Entonces voy a quitar todas las otras. Perfecto. Ya, y otras cosas, esta función igual es súper quisquillosa, porque ustedes, si hacen algo mal, o de repente se hacen todo bien, de repente esto se pega, tienen que cerrar todo el archivo y tienen que volver a partir, ¿ya? Entonces intenten guardar siempre las cosas. Yo en este caso no voy a preocuparme mucho por eso, porque igual ya tengo un archivo donde hice todos estos pasos. Entonces, si se nos cierra dentro de la ayudantía, nos vamos a ese archivo nomás, ¿ya? Entonces no se preocupen mucho por eso. Y sepan que normalmente esto se les va a pegar y van a tener que intentar de nuevo, e ir trabajando con distintos parámetros, ¿ya? Entonces, dos cosas importantes que me interesan a mí que cliquen dentro de aquí es esto: habilitar flujo de dirección de flujo único. Y si no nos sirve, vamos a ver cómo podemos obviar este parámetro después, ¿ya? Pero ojalá que nos sirva, ¿ya? Otra cosa que tengo que hacer aquí es darle este valor de aquí: longitud máximo, no, perdón, tamaño mínimo de cuenca exterior. Fíjense que ahí lo tira como opcional, pero para lo que vamos a hacer nosotros, esto no es opcional, tenemos que dárselo sí o sí. ¿Y cómo sabemos cuál es el tamaño mínimo de la cuenca exterior? Lo que yo voy a hacer es irme al archivo, al último archivo que yo hice, ¿no es cierto?, el DEM sin depresiones, y voy a irme a sus propiedades, ¿ya? Entonces voy a las propiedades, busco aquí en información, ¿ya? Y fíjense que aquí dentro de información nos va a dar las dimensiones, bueno, caleta de parámetros, ¿ya? La que nos interesa a nosotros es esta de aquí, que dice tamaño de píxel, ¿ya? Entonces, ese parámetro que nos pide ahí el QGIS es nada más y nada menos que el tamaño de píxel. Igual ustedes pueden ser más o menos precisos. Yo voy a intentar ser lo más preciso posible. Entonces voy a seleccionar casi todos los dígitos. Fíjense que ahí no se me vaya una coma, porque ahí sí voy a dejarla embarrada. Ya, casi todos los dígitos. Entonces, como les dije, en tamaño mínimo de cuenca exterior,
voy a copiar y voy a pegar simplemente ese valor del tamaño de píxel, ¿ya? Fíjense siempre hacer sobre la capa anterior, ¿ya? Sobre la capa nueva. Y por eso yo les dije que pueden ir borrando las capas viejas para no tener este problema que estamos teniendo de no saber cuál capa usar. Si no me equivoco, eso es todo lo que tenemos que poner acá. Aquí hay que rezarle al santo que ustedes quieran de que esto no se pegue. Probablemente nos va a tirar algunos errores, algunas cosas, pero... Uy, fíjense que se pegó. Dice no responde. Pero bueno, esperamos un poco nomás, seamos pacientes y entre medio les voy a aprovechar de preguntar si hay alguna cosa que no se entiende. ¿Hay alguna cosa que no se entendió? No, todo muy claro. Ya, bueno. Igual, porfa, intenten ver esto con tiempo, porque como les digo, de repente las cosas se quedan pegadas. Igual la información que hay en internet sobre esto tampoco es tan buena, así que de repente les van a decir que hagan pasos que no se deben hacer, ¿ya? Eso me pasó a mí el año pasado, que de hecho yo tuve bastante problemas con esto porque la ayudante a la final no se manejaba muy bien en Qt, entonces prácticamente teníamos que ser autodidactas nosotros. Entonces lo que pasó es que yo vi así como unos videos de YouTube, ya me basé en un gallo nomás de ahí que me enseñó en YouTube, y una de las cosas que él no hacía era pegar, como yo dije, esta imagen 2D en el sistema de referencia. Entonces nunca me sirvió la cosa que estaba haciendo el gallo porque él nunca enseñó a hacer eso, ¿no? Entonces traten de ver esta ayudantía con tiempo y busquen igual información de calidad, ¿ya? Entonces fíjense ahí que nos acaba de tirar dos nuevas capas dentro de las chorrocientas capas que tenemos ahí. Entonces lo que yo voy a hacer es primero botar esa capa que dice reproyectada bien abajo porque sabemos que no nos sirve. Y no sé por qué no me dejó hacer eso, Guchis. O tengo que hacerlas para arriba. Ya, filo, la vamos a dejar ahí nomás, ¿ya? Las nuevas capas que se generaron son estas dos, ¿ya? Entonces voy a intentar deseleccionar todas las otras capas y quedarme solo con esas dos capas y el mapa, ¿ya? Entonces fíjense, es por un lado esta capa de acá, que es la dirección de drenaje, y por otro lado es esta de aquí que dice número de celdas que drenan a cierta celda, ¿ya? Entonces fíjense ahí más o menos nos va a dar una indicación de más o menos cómo van a ser los ríos principales dentro de nuestra cuenca. Fíjense que ahí esas líneas blancas son donde va a haber más drenaje. Y de hecho aquí ustedes ya pueden identificar directamente dónde va a ser el punto de salida de esta cuenca, ¿ya? Fíjense que todos los caminos conducen hacia este puntito de aquí, ¿ya? Y si apagamos esas capas, eso si ustedes van en la vida real, porque aquí justo hay una playa, ¿ya? Yo he ido a esa playa. Y justo ahí está la desembocadura y de hecho hay un humedal ahí, que es Longotoma, ¿ya? Entonces igual eso es un poco pasarse en lo que sabemos igual del terreno. Ya, bueno, fíjense que esta información se ve súper desordenada. De hecho, no sabemos qué diantre significa esto. Está súper feo. Esta información igual, bueno, aunque les dije que igual se nota un poco, está mejor, ¿no? Pero la dirección de drenaje tenemos un problema, ¿ya? Porque vamos a tener valores que van a ser positivos y que van a ser negativos, ¿ya? Y eso es un poco saber lo que significa el algoritmo y lo que significa que sea negativo y que sea positivo, bla, bla, bla. Lo que tienen que saber ustedes es que tenga un valor negativo me genera problemas, ¿ya? Esa información no se va a estar contando dentro de los cálculos que voy a hacer a continuación. Entonces, lo que yo necesito hacer es todos estos puntitos que tienen valores positivos, negativos, todos los valores pasarlos a valor absoluto. O sea, que todos los valores sean positivos. ¿Cómo hago eso? ¿Ya?
¿Y cómo ordeno igual un poco esta información? Fíjense que aquí tenemos dirección de drenaje, ¿no es cierto? Tenemos ahí seleccionada la capa. Yo para un poco poner esto más bonito, lo que yo puedo hacer es irme aquí a este icono de aquí, que es el de estilos. Entonces me voy a estilos. Y si no le sale directamente es porque va a estar aquí. Fíjense, herramientas, resultados, estilos. ¿Ya? Normalmente les debería salir al tiro. ¿Ya? Entonces fíjense que el estilo de esta capa va a ser gris monobanda. Eso significa que a cada valor, por ejemplo, a 0 le voy a asignar un valor negro. A 1, un gris oscuro. Después a 2 le voy a asignar un gris un poquito menos oscuro, así hasta que llego más o menos al blanco. ¿Ya? Y eso va a estar asignado a cierta información, por ejemplo, la dirección. Entonces lo que yo quiero aquí es que se note un poquito más, no me gustan mucho las escalas de grises. ¿Ya? Entonces para hacer eso yo me voy a ir a valores en paleta únicos. ¿Ya? Igual ustedes, por ejemplo, podrían poner este pseudocolor monobanda. ¿Ya? Pero eso va a hacer que los intervalos que va a utilizar, por ejemplo, -8, -4, 0, 4, 8, van a ser un poco arbitrarios. Entonces queremos que sea eso un poquito más automático. Entonces para hacer eso vamos a irnos a valores en paleta únicos. ¿Ya? Vamos ahí y lo que voy a hacer yo es, al seleccionar esto, voy a poner clasificar. ¿Ya? Y entonces ahí va a clasificar un poquito mejor según los datos que tenemos y no según datos típicos o datos generales que ya tiene precargados QGIS, ¿ya? Sino los datos que tenemos de la cuenta. Entonces vamos a clasificarlos y fíjense, ¿ya? Eso está mucho mejor. ¿Ya? Eso me va a decir más o menos a qué dirección va a escurrir el agua si es que existen precipitaciones. Y eso obviamente tiene que ver con el cordón montañoso que existe aquí, los valles, etcétera. ¿Ya? Entonces, fíjense, estos son los colores que se asignan y ustedes pueden cambiar esto, por ejemplo, si no les gusta esta banda de colores, pueden cambiarla en vez de random colors, ustedes pueden crear aquí una paleta de colores, pueden ir, por ejemplo, a verdes. Si no se nota tanto eso, entonces pueden irse, por ejemplo, a Spectrum. ¿Ya? Entonces, fíjense ahí, tienen distintos valores asignados a distintos colores. ¿Ya? Entonces, lo que yo les había dicho es que había un problema con que existiesen datos negativos aquí. ¿Ya? Y aquí puede ser que necesite del archivo que ya tenía, porque es como un poco programar dentro de QGIS. ¿Ya? Y como el estilo de programación que tiene QGIS es bien feo, ¿ya? Entonces me cuesta normalmente acordarme las cosas, de cómo programar estas cosas. Pero vamos a intentar hacerlo, si no me sale, nos vamos a ir a ese archivo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos esta capa que es la dirección de drenaje. Esa es la que nos genera problemas de que tenga valores positivos o negativos. Necesitamos valores absolutos. Entonces, en raster nos vamos a calculadora de raster y vamos a filtrar por el tipo de datos que yo quiera. Entonces voy a hacer distintas reglas y les voy a decir como más o menos mi interpretación de lo que significa lo que yo voy escribiendo aquí. ¿Ya? Entonces voy a borrar acá. Entonces aquí yo voy a seleccionar la capa con la cual yo quiero filtrar los datos. ¿Ya? Entonces la capa que nos concierne aquí es dirección de drenaje, ¿verdad? Entonces en dirección de drenaje lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner la siguiente condición. Si dirección de drenaje es menor que 0, que es lo que no queremos que pase, ¿no es cierto? Entonces vamos a asignarle un -1 a esa expresión y esto va a estar multiplicado a la dirección del drenaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso que acabo de escribir? Déjenme ver si es que esto es así. No me acuerdo si el punto iba aquí o iba ahí. Ya, después vamos a ver si es que nos deja o no nos deja. Ya, ¿qué quiere decir esto? ¿Ya? Si es que la dirección de drenaje es menor o igual a 0, entonces el dato que yo voy a recibir va a ser el siguiente: -1 por la dirección de drenaje.
¿Eso qué significa? Que yo las direcciones de drenaje le estoy pasando a valor positivo, porque sabemos que van a ser negativos, negativo por un negativo, me va a dar un positivo, ¿ya? Voy a generar otra regla, ¿no es cierto? Porque ese es solo uno de los casos, cuando los valores son negativos. Pero también queremos el caso cuando la dirección de drenaje, y es importante poner estos paréntesis, entonces pongo aquí dirección de drenaje, cuando la dirección de drenaje sea mayor o igual a 0, que es el otro caso, el caso contrario, ¿no es cierto? Entonces sabemos que ahí estamos bien, estamos ok. Entonces ahí lo que yo voy a hacer es asignarle un valor de el mismo valor, pues, ahí no tengo que cambiar nada, ¿ya? Y creo que lo hice y me sale expresión válida. Entonces parece que estamos bien. Este -1 no estoy muy seguro si va ahí o si va después de la multiplicación, ¿ya? Pero vamos a ver eso. Este signo más es lo que hace es agregar una regla. No es como que si estuviese sumando dos cosas. Estoy sumando una regla con este más, ¿ya? Entonces intentamos leer esto de nuevo, ¿ya? Si la dirección de drenaje es menor que 0, entonces el valor que yo voy a asignar es de -1 por la dirección de drenaje. Estoy pasándolo a valor positivo. Voy a sumarle otra condición, que es la condición contraria. Si es que la dirección de drenaje es mayor o igual a 0, entonces el valor que yo voy a asignar simplemente es la dirección de drenaje. Entonces, todo esto nos va a generar una nueva capa. Entonces, para hacer esa nueva capa de salida, yo le voy a poner aquí, fíjense aquí, capa de salida. Voy a asignarle algún nombre. Le voy a poner condición. Y ojalá sirva. Como les dije, no estaba muy seguro. Bueno, parece que funcionó. Igual después, al acabar la ayudantía, vamos a irnos al archivo que tenía listo yo para verificar si lo que yo hice estaba ok. O no, parece que no está ok. Ya, parece que la coma iba después. No importa. Vamos a abrir el archivo que yo ya tenía. Voy a guardar este igual por si acaso. Y le voy a poner aquí en descargas ayudantía. Voy a abrir el proyecto que tenía recién. Y me parece que ese era el Q2. Ya, y lo que yo hice aquí fue, déjenme ver. Ya, bueno, no se preocupen de eso. Yo la siguiente ayudantía les voy a confirmar cuál era el error ahí. Según yo, es que el -1 iba después nomás, ¿ya? Pero fíjense lo siguiente. Antes yo tenía la dirección de drenaje que tenía distintos valores, del -8 al 8, ¿ya? Al aplicarle las condiciones que yo les dije, que voy a revisar, simplemente voy a tener valores del 1 al 8 porque pasé, por ejemplo, el -8 pasó a ser 8, el -6 pasó a ser 6, y así, ¿ya? Entonces voy a tener el doble de datos más o menos, pero voy a tener puros datos que van a ser positivos. Y eso es lo que tengo aquí, ¿ya? Se entendió hasta ahora, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Igual se nos agotó el tiempo, pero lo que vamos a hacer en la siguiente ayudantía va a ser con estos datos, y no es cierto que también teníamos estas número de celdas que fluyen por cierto lugar que significa más o menos el caudal que va a pasar por cada píxel. Con eso vamos a intentar generar estas líneas que yo tengo aquí. Fíjense, déjenme borrar todo esto de aquí.
Roberto, Sí, ¿el bonus de la tarea es opcional o es obligatorio hacerlo? es opcional. Intenten hacerlo, ¿ya? Ok, gracias. Sí. Igual es súper importante esta herramienta, entonces intenten hacerlo. Bueno, fíjense lo siguiente. Después de todo el procesamiento que vamos a hacer en la siguiente ayudantía, que es los pasos que nos faltaban, que eran como 10 minutos nada más, vamos a llegar a estos puntitos que son azules, ¿ya? Y esos van a ser como los ramales de la cuenca, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, va a haber distintas quebradas, ríos que van a pasar por acá, ¿ya? Y yo voy a tener un filtro que va a poder diferenciar, por ejemplo, ríos de quebradas según la cantidad de agua que pase por ellos, ¿ya? Y fíjense que yo aquí estoy comparando directamente con la fuente que yo les mostré de la Biblioteca Nacional, que es este de aquí, la red hidrográfica. Fíjense que ahí lo apagué, ahí lo prendí, ¿ya? Entonces la red hidrográfica, como les dije, es la red hidrográfica de todo Chile. Entonces aquí, si bien yo me estoy centrando en la cuenca, fíjense que tengo toda la red hidrográfica de Chile, ¿ya? Yo me estoy centrando en este de aquí y lo que voy a hacer aquí es simplemente comparar si estoy más o menos bien. Obviamente los datos que nosotros vamos a tener van a cambiar un poco, no van a ser exactamente igual a los de la Biblioteca Nacional, pero tengo que ver que tampoco esté tan alejado, ¿ya? Y vamos a ver igual qué criterios vamos a utilizar para ver eso. Pero fíjense que no estamos tan alejados. Hay ciertos lugares que no tenemos exactamente los mismos datos, pero no tenemos ramales saliendo como a lados totalmente distintos a lo que tiene la Biblioteca Nacional. Se ve que es parecido, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces como les dije, la siguiente ayudantía vamos a seguir procesando estos datos. Intenten igual ustedes avanzar de aquí en lo que queda de la semana. Igual, como les dije, les voy a subir un video explicativo, así como de parámetros generales de QGIS, por si quieren instruirse en eso, para no llegar así como decir, oye, ¿cómo hago que este dibujo sea mejor? O distintas cosas que quizás yo no expliqué, igual por hacerlo rápido, ¿ya? Después de eso, vamos a delimitar la cuenca ya directamente y vamos a ir haciendo los siguientes puntos, que son los siguientes. Miren, son identificar el punto de salida. Eso más o menos ya lo hicimos y yo les expliqué cómo más o menos se ve eso, ¿ya? Delimitar la cuenca, igual es bastante fácil, nos queda un par de pasos para hacer eso. Después vamos a estimar la pendiente de la cuenca, identificar la red hidrográfica, que es la que yo les acabo de mostrar, esta de acá, ¿ya? Entonces ustedes podrían sacarle un pantallazo, por ejemplo, a estos valores azules, y esa sería más o menos la red hidrográfica. Igual tendría que quedar un poquito más bonita, pero esa sería más o menos la red hidrográfica de la cuenca, ¿ya? Entonces esa ya la tenemos casi resuelta, ¿ya? Después cortar la cuenca, definir bandas de elevación y subcuencas, ¿ya? Es igual, es fácil. Y las dos que son más difíciles, que me parece que no les entra en su tarea, esta era la tarea que teníamos del año pasado, estimar la curva isométrica y después estimar el orden de clasificación de Horton-Strahler. Esta tampoco era tan difícil, o sea, al final esto es como contando los ramales nada más. Eso, ya, espero se haya entendido algo. Yo sé que QGIS igual es bastante difícil verlo así como en 1 hora 10, sobre todo todas las aplicaciones que tiene aquí en hidrología, pero traten de procesarlo igual un poquito, igual en su tiempo libre. Ojalá traten de ver igual cómo funciona QGIS y descarguen los datos. Como les dije, algo súper importante es que ustedes se registren en la página de la NASA y vayan pidiendo los datos desde ya si quieren ganarse esos puntitos extra, ¿ya? Y igual voy a ser súper tela igual con esos puntos, porque si ya llegan a este punto hay bastante trabajo de por medio, ¿ya? Entonces, si bien quizás no cumplen de los 7 puntos que les pide el profe, cumplen con 5, con 4, igual voy a ser bastante generoso con los puntos, ¿ya? Eso. ¿Alguna cosa más que quieran comentar, preguntar? No, Todo bien, Roberto, gracias. Ya, bacán. Gracias por asistir igual.
igual se considera eso. ¿Ya? Vale, chao, chao. Alberto, te pasaste. Nos Gracias. vemos. Chao. Chao. Que estamos